Fue más o menos 80. Sí. De la Plaza de Toros por sí se construyó hace 80, más o menos 85, 89, no sabemos la fecha exacta. Es más o menos Pero, 85 años. Antes de que la construyera, ¿habían lugares específicos para el... Sí, la Plaza de Toros de San Diego. San Diego, o sea, ¿dónde queda específicamente? Está acá Aquí. en la séptima de... Aquí al lado de la iglesia de San Diego. Aquí al lado de la iglesia de San Diego. Y ahí celebraban... Corrida de toros. Pero, o sea, nosotros estamos leyendo documentos... Portátiles, eran portátiles, en madera. No, era en madera. Era de madera. Pero, o sea, ¿celebraban en días específicos especiales? Los domingos. O los domingos. O sea, es como el partido de fútbol Correcto. de hoy en día. Correcto. Ok. Pero, ¿por qué construyeron Esta plaza la construyó don Ignacio. Por iniciativa propia, era un gran aficionado, era taurino, y al ver que había en aquellos días mucha afición, porque no solo estaba la plaza de San Diego, sino habían plazas de toros en Kennedy, en el 20 de julio, en el 11 de por noviembre, en todas los las barrios de Bogotá, Chapinero también. en Chapinero, Sí. en Fontibón, que para esos días era un municipio que luego fue... O sea, lo que él quería centralizado. hacer era unificar todo eso en un solo lugar. Hacer una gran plaza masa. más grande, que fuera de primera categoría y que tuviera una repercusión a nivel internacional en el mundo taurino. Ah, Entonces él, con sus recursos, inició la obra. o sea, pero por decir, todo lo que se utiliza en la plaza es una raza específica, Sí, única. única. ¿Qué tipo de raza es? Toro de Lidia. ¿Cómo Ganado se de llama? Lidia. De Lidia. Lidia. O sea, pero ¿cómo ha sido la evolución de ese toro? Ese toro viene del Uro. Del Uro pues hay vestigios que se han encontrado en Europa y en el África también. Del África, sí. O sea, es originario Del África. Del África. Del África. Pero ¿cómo fue que se comenzó a expandir el toro hasta llegar Pues a al España? África llegó a la península. España, a Portugal, Francia. a Francia, a Creta, porque la cercanía que tiene África con España, entonces pasaban. Por decir, ¿estas regiones de Europa son regiones tradicionales del toreo? Taurinas, sí. Francia, España y Portugal. ¿De cuántos siglos, de cuántos años más o menos? No sé, siglos, 4 o 5 siglos. Pues estamos hablando de que en la antigua Grecia y en el Imperio Romano se hacían juegos táuricos. Hay vestigios de que hay. Pero esos juegos táuricos, por decir, hoy en día esos juegos táuricos se hacen con qué motivo? ¿Se hacían? Eran las tradiciones de la fiesta. No, hoy en día. Hoy en día se hace pues, por ejemplo, aquí en Bogotá es tradicional la temporada de enero, febrero y marzo. Y se inició en esos días porque las figuras españoles se había acabado la temporada y venían a torear. O sea, Pero durante todo el año se hacían toros. Y esos eventos los hacían a los pueblos, generalmente en las ferias y fiestas. O sea, como era la una forma de tradición. entretenimiento. Correcto. O sea, como entretener. Como cualquier de espectáculo. Cualquier Pero, espectáculo es por una decir, forma de entretenimiento. ¿Esta forma ha evolucionado? O sea, El toreo, sí. O sea, inicialmente, ¿cómo era el toreo? Inicialmente era incluso sin capote ni muleta. Empezó con los recortadores, o sea, al brincar los toros, en quebrar los toros a cuerpo limpio, sin capote ni muleta. O sea, pero Eso fue el comienzo por eso, del pero toreo de las piedras. hoy en día hay lugares que todavía lo hacen así, para Sí. recordar esa tradición. Sí, ahora, sí, o sea, la tradición sigue. Y entonces estos ya se quedaron se les llama recortadores, que son los que quiebran los toros de rodillas, los saltan, son como unos acróbatas. Eso lo hay, y son profesionales de eso. Pero ya luego, o sea, empezaron con los trastos, o sea, el torear y empezaron, o sea, el torero no se quedaba quieto. Primero el torero corría y todo ya luego fue evolucionando y ya el torero... ¿Pero alguien fue tenía creando- clases específicas? O... No, eso No, eso se fue, a medida que dando. se fue desarrollando la actividad taurina, se fueron implementando una serie de reglamentos para darle, sobre todo para darle orden a la lidia. Porque antiguamente, por ejemplo, y eso se utilizaba aquí en Colombia, las plazas de toros eran las plazas principales, Los parques. como Las decir plazas la de Plaza de Bolívar. O sea, por decir... Que en esos tiempos era la Plaza Mayor, si no La estoy Plaza mal. Mayor. En Colombia hay registros de que a los 8 días de haberse iniciado el proceso de independencia, con el llamado Llorero de Florente, que hay muchas versiones,
A los 8 días, los criollos Celebraron celebraron una corrida de toros en la Plaza de Bolívar para celebrar el inicio del proceso de independencia. Y eso está registrado. Y en la Plaza de Bolívar se dieron muchísimas tardes de toros. En esos tiempos todo el mundo se metía a la Plaza Mayor, o sea, había mucha gente. Entonces ahí ¿De empezó todas las clases? de todas las clases sociales. O sea, ahí sí no, sin No. distinción. Nada, Sí, nada del pueblo. Entonces empezaba a dársele como un reglamento para poder echar los toros al ruedo en ese entonces. Entonces empezaron los caballeros que salen, los primeros, los que abren plaza. Entonces, en ese entonces, como había mucha gente en el ruedo, ellos abrían plaza, era apartando a la gente para que se subieran a las barandas para poder echar los toros. Ahora, en estos momentos, sucede lo mismo. Claro que no hay gente en el ruedo, sino ya es un espectáculo más reglado, más organizado. Pero se conservan esas tradiciones. Y ahí ya fueron dándole como ciertas normas. Los primeros que toreaban eran a caballo. Y era por lo general las clases más pudientes. O sea, el que toreaba con el cuerpo, ¿cómo se llama? Y Peones, eran peones. Los peones, Sí. o sea, empezaron siendo peones, de la Peones, clase alta. o sea, peones de la clase alta, primero empezaron a torear a caballo. Y eso lo hicieron como Primero una fue con forma de- caballo. Sí, o sea, rejoneo. por esa razón hay caballos en el Rejoneo. Rejoneo. Ahí el rejoneo. Y eso lo hicieron fue con un motivo de rebelarse hacia las clases más pudientes de aquellos tiempos. O sea, fue Iniciaron una lucha. toreando. Fue como. Es- No lucha, No pero. fue una lucha, fue como Una reivindicación. eso, como demostrarle a las Que clases también se puede. que ellos podían hacerlo y que no necesitaban ser caballeros, porque en esos días ser caballero era tener Un título como un muy título importante. Entonces empezaron a hacerlo a pie y sacaron las mantas. De ahí viene el capote. Claro que esto le estoy hablando de Por decir, las 300 clases atrás. políticas, desde la colonia, desde las clases nobles y eso, han tenido mucha importancia en el toreo. Siempre, Siempre. Toda. O sea, ellos. toda. O sea, pero ¿qué tipo de importancia han tenido? Importancia que, o sea, era el espectáculo de moda. Y los que querían figurar o demostrar más poder, pues estaban en los mejores sitios en las corridas de toros, era donde más se mostraban. O sea, mostraban su poder, su valía, su elegancia. Su poder y su economía, pues. Por decir, esta plaza la han utilizado para otras cosas aparte del toreo. Sí, para conciertos. ¿Cómo qué tipo de conciertos? Pues así ha presentado ahí artistas como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Vicente Fernández, Antonio Antonio Aguilar, o sea, todos los... artistas de todos los géneros, rancheros, vallenatos. O sea, no es exclusivamente para el toreo, sino que también lo abre para Han otros jugado espacios. tenis, hicieron el abierto Sí. de Bogotá en alguna ocasión, vinieron tenistas de élite. De élite del boxeo también lo han Han utilizado. utilizado para Para el peleas de boxeo, boxeo, sí. Pero torneos locales, torneos internacionales. Peleas, creo que si no estoy mal, creo que ahí peleó Pambelé alguna vez o Sí. algo así. O sea, es un escenario que se pueden hacer varias actividades. Que la inicia, o sea, lo original es de Plaza de Toros. Por decir, la construcción, ¿cómo está? O sea, ¿cómo es el diseño? Es Una un- plaza de toros. O sea, Pues el ¿cómo diseño es neomudéjar, pero pues en ese tema no conozco. Sé que es neomudéjar, el estilo es neomudéjar. El precursor de la plaza, que era Ignacio Sáenz, lo quiso hacer así porque en España en esos tiempos estaban haciendo las monumentales en estilo mudéjar, neomudéjar, y esta plaza tiene ese estilo. O sea, si uno, Pero lo si uno como mirara es- unas plazas de España... Por o sea, importaciones de aficionados de Aficionados, pero los primeros que trajeron toros de España fueron los jesuitas. ¿Los jesuitas? Sí. Y ellos como empezaron, o sea, los indios le robaban el ganado, o sea, el que tenían aquí, entonces ellos trajeron de España el ganado bravo. Y se cruzó con el ganado nativo de acá y fue donde nació el toro cunero. El toro- Maporita. El Maporita por allá en los llanos. Pero los primeros que trajeron los toros bravos aquí a Colombia fueron los jesuitas. Para O sea, cuidar para cuidar sus terrenos. sus terrenos y sus... O sea, porque no sé los si indios le robaban el no sé ganado. si pues, disculpen, ¿no? Pero suenen, es como si fuera como el actual perro que cuida una finca. Correcto. Para esos No. días, y también los trajeron también con Eso con fue el los primeros. propósito de hacer, no solo de cuidar la finca, sino también de dar toros, porque los Sí. jesuitas tienen una tradición más o menos taurina.
Los primeros No, monos pues, jesuitas, yo- y ya luego, o sea, O sea, personas pudientes. como esa tradición de los besitos con los toros, ¿es religiosa? ¿Cómo es? El toreo siempre ha estado ligado íntimamente a la religión. Siempre. Por decir, con la religión cristiana, ¿cómo ha estado ligado? Con la religión católica, desde que en Roma se declara católica. En Roma ya había juegos táuricos. Cuando Roma se declara apostólica, católica y romana, pues queda inmerso en la cultura romana los toros y la religión. Roma se expande y por supuesto llega a España, a Portugal, a Francia, pues el Imperio Romano, uno de los más poderosos que ha existido en el mundo sobre la faz de la tierra, y eso se impregna en la cultura, se va pegando. Tan es así que a nosotros nos llegó la religión y los toros al mismo tiempo, con la colonia española. La colonia española. No llegó ni primer, siempre, llegó igual, llegaron todos, llegó al tiempo, como las peleas de gallo, como una serie de actividades que trajeron los españoles acá. ¿Y ustedes qué relación tienen con el toreo familiar? ¿Es Toda la tradición? vida familiar. Soy desde muy niño, por parte de padres. Aparte de mi abuelo, o sea, mi abuelo fue el primero que llevó toros de casta a Villapinzón hace 60 años. 60 años. Él era personero y le compró a quien construyó la plaza de toros porque se quebró don Ignacio. Y le remataron el ganado que él trajo de España. Y mi abuelo le compró 2 vacas y un novillo. Y ahí empezó la ganadería nuestra. Desde el toro que se utiliza. O sea, de esas 2 vacas y ese novillo que compró, empezó la ganadería y la tradición familiar por los toros. Pero, o sea, ¿cómo es ese negocio con el toreo y la ganadería? No, o sea, No es negocio, sino cómo es la relación. O sea, por lo menos, la relación mía es que la familia empezó desde mi abuelo, pues son ganaderos hace 60 años. Y usted todavía sigue mantiene eso. Claro, la mantenemos porque es que, o sea, es lo que nos despertó la ilusión, la profesión. Nacimos en eso, nos criamos en eso, vivimos toda la vida en ese O sea, entorno del toro bravo. su hijo va a seguir en eso. O sea, a él le gusta, y puede que toree, puede que no lo haga profesionalmente, pero le gusta. ¿Usted torea profesionalmente? Sí, yo soy matador de toros. ¿Cómo, Y él es o sea, cómo se hace el enfrentarse con un toro? O sea, eso es una preparación que van con los años, como aprender a jugar fútbol, o sea, empiezas jugando... O sea, ¿desde qué edad más o desde un menos? juego, primero, desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? Es un juego. Luego empieza uno con una becerrita pequeña de un añito, y empieza uno jugando y aprende jugando, y ya luego uno va creciendo, y ya luego la responsabilidad va creciendo porque le van echando unos becerras más grandes. Ya luego uno por ahí a los 12 años o 13 años mata el primer becerro, y ahí paulatinamente va creciendo uno y va creciendo los... Pero los usted que recuerda van muy bien subiendo. su primera corrida profesional. Sí, yo recuerdo pues de cuando toreé la primera vez en público, cuando maté mi primer novillo, cuando me hice matador de toros, cuando viajé a España y toda la carrera, sí, claro, recuerdo perfectamente. Por decir, ¿cuál es como la tierra del toreo por excelencia? Es España, ¿cierto? Sí, claro. Es la O sea, cuna. por decir, ser exitoso allá es lo máximo para un torero. Sí, claro, es donde está la élite del toreo. Es donde más saben de toros, donde está lo que da más categorías, es en España. O sea, por decir, ¿quiénes son los más grandes toreros que ustedes conocen de todos los tiempos? ¿Y por qué Han se les, existido mucho. De acuerdo a la época, han existido. ¿y por qué se les califica como grandes toreros? O sea, bajo Porque parámetros. son toreros de época, o sea, son los que revolucionan el torero. O sea, si el torero, o sea, es como el Messi en el fútbol, que salió Messi y revolucionó su forma de torear, de jugar, de llevar la pelota pegada a los guantes. Sí. O sea, entonces, aquí han salido toreros de época como Manolete, que ya fue un torero que ya no corrió tanto, ya se trató de quedar desde Belmonte. Primero Belmonte, que trató de quedarse más quieto, que antes corría mucho. Luego vino Manolete, luego vino el Cordobés, luego vino Paco Camino, vino O sea, Paco cada serie de uno tiene toreros su que han- propio estilo. o sea, Sí, claro. y han marcado un estilo y una época en el momento en que han estado. O sea, por decir, el estilo de Manolete De quedarse más quieto, muy elegante, Muy no vertical. muy vertical, no, o sea, eso es como o sea, como si a ti te tenga un capote y venga, te eche una becerra, pues tú vas a correr, ¿cierto?
él no... No, tú, o sea, esto Sí, sí, sí. de defender, pues yo cómo hago para defenderme de un animal que me No, por está eso, corriendo, ¿sí? pero Manolete hizo todo lo contrario. Exactamente, se quedó quieto. Antes corría el torero detrás, alrededor del toro, o se corría. Manolete ya empezó a que el toro girara alrededor del torero. Ya empezó a quedarse quieto. Es difícil. Sí, claro. O sea, pero como- es una evolución, o sea, el torero sí va evolucionando. Todo va a evolucionar. Todo torero, como un artista, como un pintor, tiene su estilo, su Su característica. escuela, su forma, su personalidad. personalidad. O sea, por decir, se puede definir que hay varios estilos de... Varias escuelas del toreo, claro. Sí, como ¿como la cuáles? pintura, hay escuelas de O la sea, como pintura. qué tipo, o sea, hay unas escuelas que definen Está un la estilo. escuela andaluza, La sevillana, la salmantina. la Es decir, cada una castellana. tiene sus características. Correcto, como el dialecto, como decir los paisas, los pastuzos. Sí, por eso, por decir la tienen su sevillana, identidad. ¿qué estilo tiene? La andaluza. las- Que los caracteriza que son de allá, cómo se mueven, como su estilo. Pues todo tiene que ver con la idiosincrasia de la gente de cada sitio. Eso va muy ligado a la manera de pensar, de ver la vida. El toreo en España es muy diferente al de Colombia, al de México, al de Perú, porque eso lo va imprimiendo los pueblos, su manera de O ver sea, la vida. cuando ustedes hacen el toreo en vivo, es como representando la vida, tratan de representar como la vida del pueblo. Pues uno no es que trate, lo que pasa es que eso es inherente al ser humano, uno se comporta de acuerdo a lo que ha vivido toda su vida, a lo que ha aprendido, a su manera de ver la vida. Por ejemplo, nosotros los bogotanos llevamos un sello característico a donde vayamos, para cualquier cosa, pues para torear igual. El paisa, su hablado, son cosas inherentes al ser humano que uno no las puede desligar en el momento de torear, por ejemplo. Igual pasa, los mexicanos tienen su manera muy ranchera de torear, porque es su Es manera forma, de es ser. como decir el fútbol de Colombia, de Brasil, es un fútbol alegre, ¿cierto? Aunque se juegue igual con una pelota redonda, en todo el mundo, en Alemania juegan de otra forma, o sea, es a la fuerza, O sea, por decir... por eso les estoy preguntando, ¿qué estilos de toreo hay? clásico, que es el torero que, o sea, que no necesita tirarse de rodillas para torear o estar sonriendo mucho a la gente, o sea, que sea una parte más alegre, o sea, el torero clásico es más de elegancia, como el ballet, muy serio, o sea, de mucho cuidado del cuerpo, de un manejo muy delicado. Y otro, el toreo tremendista, el toreo tremendista es el que se tira de rodillas, el que pone banderillas, el que pega gritos en el ruedo, o sea, son un estilo, ¿no? ¿Cuáles son sus estilos preferidos? Clásico. ¿El clásico? También el clásico. ¿No les gusta mucho el...? No, o sea, cualquier estilo es muy respetable, Es respetable. y ese es bonito admirarlo, porque esa es la gracia del toreo. Pero pues uno se identifica más con un estilo por lo que le decía anteriormente, por la manera de ver uno la vida. El gusto. Pues hay Me un gusta dicho que torear. dice que uno se torea como se es. Es así. así, es así. Por decir, la vestimenta, ¿qué representación tiene? Porque el vestirse... Es de tradición, ¿no? Es de como de los... Es una tradición. El traje de torear empezó a darle forma precisamente a la religión. O sea, eso tiene un significado. Que religioso. todo tiene un significado. La montera, las medias, las zapatillas, el traje de luces. Todo eso viene muy ligado a la cuestión religiosa. O sea, por decir, cada parte tiene su Todo símbolo. su significado. La montera es como el tocado que usaban los obispos. Entonces, anteriormente, pues hoy todos los toreros utilizamos más o menos la misma montera. Anteriormente el tocado era un poco más grande o un poco más pequeño, de un material, dependiendo de la categoría, como ocurre en la religión. El obispo no usa el mismo tocado que el sacerdote, y así. El obispo, por ejemplo, el obispo usaba no sé cómo se llaman, unas mantas de unos colores diferentes al del cura o al del papa. El toreo es igual. O sea, es como representando... El toreo tiene una particularidad que es muy jerárquico. Entonces hay unas jerarquías que uno aprende desde que inicia a respetar. Y así es la religión. O sea, por Así decir, es el ejército, por ejemplo. ¿Qué jerarquías hay
Pues empieza uno como becerrista, después novillero aspirante, novillero profesional y matador de toros. Matador de toros, y generalmente los matadores de toros, por jerarquía, se vestían de oro, o sea, lentejuela en oro, en otras épocas. Ya luego esa lentejuela, o sea, se volvió, ya no era en oro, o sea, antes era metálica en oro, y ahorita ya se utilizan otros elementos que sería imposible tener un traje de luces de los que tenían antes, porque es inalcanzable. Pero entonces generalmente los toreros van vestidos en oro, o sea, en traje, en lentejuelas y canutillos dorados. Y los peones, o sea, los que trabajan para él, van vestidos en plata. O sea, mostrando su categoría. O en pasamanería negra, en hilos negros. Sí, o sea, es una manera de distinguir la jerarquía en el toreo. Aunque hay unos peones, unos subalternos que van a caballo. Ellos pueden ir en oro por el solo hecho de ir a caballo, porque como así empezó el toreo con los caballeros, entonces se les respetó esa cosa y ellos pueden ir en oro o en plata o en... O sea, ustedes antes de iniciar el evento del toreo y eso, ¿cómo lo organizan? ¿Cómo es la organización del terreno? No, eso ya no, o sea, hay dos cosas. Una es la preparación del torero, otra es la preparación del empresario, por decir algo, el que organiza el evento, y otra es la preparación del ganadero, como tal. Entonces, ¿qué hace el torero? El torero tiene que, o sea, tener una preparación física de toda la vida, tiene que estar entrenando de toda la vida, con el capote y la muleta, tiene que ir a las ganaderías, a prepararse con las becerras, o sea, eso es su constante, ¿cierto? Sí. ¿El empresario qué hace? El empresario pues debe contratar a los toreros, debe ir a la ganadería, comprar los toros, o sea, reseñar los toros y todas esas cosas. Tiene que montar toda la publicidad, tiene que manejar toda la logística de la plaza de toros. Y por ende, el ganadero tiene que preparar, no la preparación de los toros ya que están con 2 o 3 años y pesan 450 kilos, y ya los voy a preparar para que tengan 500 kilos en 6 meses, sino es una trayectoria de años atrás, seleccionando, cuidando para que su producto sea mejor, y eso no se hace ni en un año, ni en 2, ni en 5. ¿Cuánto se demora para que salga? O sea, bien, un ganadero, todo depende de los cimientos, pero para que llegue a lidiar aquí a Bogotá, a veces se tarda 10, 15 años. En una plaza de primera categoría, puede ir a un pueblo, puede ir a todos los pueblos de Cundinamarca. O sea, pero llegar a esta plaza que es como la máxima, sí, claro, es la máxima. Tiene que llegar con un gran producto. Y como los toreros igual. O sea, un torero no puede llegar aquí sin prepararse y sin tener como un rodaje, una trayectoria que le dé el aval para pisar. O sea, para llegar ahí y tocar esa arena, ¿cuánto pasa para un torero? A un torero, desde que empieza, pueden pasar 5 o 6 años. O 10, depende, 10. Hay una serie de Algunos factores que que, inclusive hay muchos que no han pisado, no han pisado muchas, pero Bogotá no. Estamos hablando de la plaza más importante de América. De América. De la América Taurina. O sea, pero de la América Taurina. Otra pregunta. ¿Eso alguna vez lo han suspendido? ¿O bajo qué motivo? Lluvia. No, que como lo que está sucediendo ahora. La intransigencia del alcalde Petro. No, pero antes. No, nunca. En México existieron prohibiciones de las corridas de toros, pero duraron como 6 meses por Francisco Madero. Duraron 6 meses, pero se levantó, siguió la actividad con absoluta normalidad. En Europa quiso el Papa prohibirlas, pero pues no pudo con Fernando VII, pues que se... O sea, siempre ha habido intentos de prohibir. Siempre ha habido intentos. Lo que pasa es que nunca habíamos encontrado dirigentes autoritarios como este o sea, del distrito. De alguna otra forma, él ha sido muy injusto. Pues me parece a mí ha sido soberbio e intransigente. O sea, ¿no los ha escuchado? No, nunca. Es que un dirigente no puede hablar de democracia cuando ataca a las minorías. Sí. Y las minorías tienen derechos, porque estamos en un país bajo unas libertades de expresión que todos estamos encuadrados dentro de la ley.
a Antara pues, no le gustan los toros, pero es amante de la democracia. Y él cuando los animalistas, no los animalistas, que nosotros somos animalistas, nosotros somos ecologistas, cuando los antitaurinos fueron a donde Antanas Mocos a decirle que para que prohibieran los toros y todas las cosas, dijo, a mí no me gustan los toros, pero vamos a la democracia, lo único que puedo hacer es acompañarlos a una manifestación. Pero la soberbia de Petro, que no es por animalismo ni por otras cosas, sino político, porque Gustavo Petro es gallero, Gustavo Petro ha matado gente, ha sido responsable de muertes de gente, entonces no tiene autoridad moral para decir que es violencia, que esta cosa. Aquí han existido cientos, miles de corridas de toros y la gente sale dándose abrazos y compartiendo. En el fútbol hay un partido de fútbol y salen y se matan 2 o 3 y a los 8 días hay fútbol. Entonces, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la doble moral? O sea, preguntan sin esto. O sea, la pregunta es que ustedes están haciendo es si ustedes con sus eventos la gente sale unida, en Sí, familia, correcto. y no pasa nada malo, Ajá. ¿por qué prohibirlo? ¿Por qué lo prohíben si hay eventos como el fútbol Correcto. que cada 8 días terminan ¿De muertos? muertos? Y hay 400 muertos al año por el fútbol, aquí en Colombia. Y nadie no hace una manifestación en contra del fútbol. Pues esto, ¿cuándo va a volver a tener actividad? Esperamos que el alcalde Petro ya otorgue el contrato y eso para el reforzamiento de la Plaza de Toros y esperamos que sea a más tardar el año que viene. O sea, este año No, este año es muy difícil. será actividad. ¿Van a traer toreros de España? Vienen a Cali, Manizales, Medellín, Vitama, Cartagena, pero aquí pues a Bogotá no, porque Petro dijo que no. Ustedes dijeron que el señor Santa María había quebrado, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo fue que salvó la plaza, que no la destruyeran? Porque le habían Tuvo que hecho vender, tuvo que vender. Le remataron todos sus bienes. Lo único que quedó estaba- En ese fue la entonces Plaza de Toros. creo que era el Banco de Crédito Territorial, no recuerdo bien el nombre, pues hizo lo que tenía que hacer. Estaba endeudado y le embargaron sus bienes. Y su bien más preciado era la Plaza de Toros. Pues para eso Era particular. pues hoy cuánto no valdría si fuera particular. Como fue embargada, el distrito se quedó con el bien para pagar esos pasivos que él tenía. Por eso la plaza quedó con el distrito. Fue un simple trámite de O sea, ahí pago ahí fue que la salvaron. Así la Pues cosa. no, la salvaron no, la plaza estaba. Lo que Pero pasa es es que el que dueño por La eso- remataron porque estaba quebrado. Tenía- No, pero por creencia. decir, como era insostenible en un principio, como que la iban a destruir, ¿no? No, la no, plaza nunca nunca. cayó en manos de, o sea, nunca se pensó destruir. Lo que sucede es que en esos años Ignacio Sáenz de Santa María tenía muchos proyectos, no solo la plaza, él también tenía una ganadería y empezó a importar toros de Lidia, de España. Y tenía otros negocios, pues estamos hablando de la familia Sáenz de Santa María, que es una familia reconocida en Bogotá. Sí, pues también. Entonces, Ellos tuvieron un alcalde, ¿no? O Sí. Sí, un familiar pues, que era alcalde. Entonces él quebró en sus negocios, en muchos negocios, quedó con muchas deudas, le remataron los bienes, pero por ejemplo el primer bien que le persiguieron fue la Plaza de Toros, porque en ese entonces pues valía muchísimo dinero, así fue que llegó a manos del distrito, pero eso fue hace ya 80 años. Sí, claro. Hay también, aparte de conciertos y el toreo, también han hecho eventos políticos. Sí, claro. Sí. El cierre